Que los accidentes de tránsito siguen siendo un foco rojo. Tan solo en México mueren alrededor de 40 personas por día. Es por eso que asociaciones civiles hacen un llamado a las autoridades. Cada día mueren más de 40 mexicanos en accidentes de tránsito. En 2015, los siniestros vehiculares fueron la segunda causa de muerte en personas de 5 a 34 años de edad. Esto puede deberse a la nula participación del país en tratados internacionales como el del 52, el 97 y 98, con los cuales el país tendría que elevar la seguridad vehicular, indican especialistas. La seguridad vehicular, como lo decía Fernanda, no debe ser un lujo, es un derecho de todos los mexicanos. Son muy buenos en la industria para vendernos espejitos, para vendernos la envoltura, el regalo, el coche muy bonito, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que hoy no están cumpliendo los estándares mínimos que Naciones Unidas ha recomendado a nivel mundial. En México ocurren más de 16,000 muertes al año en hechos viales. Por tal motivo, el Poder del Consumidor y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe presentaron la campaña ¿Qué tan seguro es tu auto?, con la cual buscan hacer un llamado al gobierno y a la industria automotriz para garantizar los mismos niveles de seguridad en los coches que se envían a Japón, Estados Unidos, Europa y Australia y con los que se comercializan en el país. Este es un llamado desde la ciudadanía para que la industria mejore este estándar con el cual nos está tratando a los mexicanos. Recordemos, hay un doble estándar en la industria automotriz: autos seguros para exportación, autos con muy poca seguridad se quedan en el país, y eso está teniendo graves consecuencias para las familias mexicanas, para la economía del país, para la propia competitividad. De igual forma informan que la mayoría de los consumidores desconocen los factores de seguridad con los que debe contar un automóvil al comprarlo. Por tal motivo invitan a la población a consultar la página del Poder del Consumidor, así como la de Latin NCAP, para conocer cuáles marcas y modelos de coches no cuentan con estándares mínimos de seguridad. De igual forma hacen la recomendación a la industria para que los autos nuevos que vendan cuenten con al menos estándares de seguridad para los ocupantes en impactos frontales y laterales, cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos, control electrónico de estabilidad, así como anclaje para sistemas de retención infantil. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias.